Sábado 25 de septiembre de 2021. Tres mensajes del Evangelio de hoy, tomado del Evangelio de San Lucas, capítulo 9, versículos del 43 al 45. En aquel tiempo, entre la admiración general por lo que hacía, Jesús dijo a sus discípulos: «Meteos bien esto en la cabeza. Al Hijo del Hombre lo van a entregar en manos de los hombres». Pero ellos no entendían este lenguaje. Les resultaba tan oscuro que no cogían el sentido, y les daba miedo preguntarle sobre el asunto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Querida familia, el Evangelio de San Lucas nos presenta hoy algo que se conoce como el anuncio de la pasión de Cristo. Al menos en 3 ocasiones el Señor profetizó que yendo a Jerusalén sería entregado en manos de gentiles, que moriría y que resucitaría. Esto de alguna manera dándole certeza a los apóstoles de que aquello que iba a suceder no se salía de las manos de Dios, que más bien hacía parte del proyecto divino. Vamos nosotros a meditar 3 mensajes de este Evangelio. Primero, no basta con admirar a Jesús. Segundo, el mundo no entiende el lenguaje de la cruz. Tercero, ¿temes a la voluntad de Dios? Vamos con el primer punto. No basta con admirar a Jesús. El Evangelio comienza diciendo que había una admiración general por lo que Jesús hacía. Efectivamente, Jesús con su palabra, con sus milagros, con su presencia, con su amor, con su bondad, con su misericordia, con todo lo que hacía, se generó una enorme admiración. Pero, amigos, muchos hombres en la historia han sido admirados. Tenemos personas que hicieron cosas significativas, a todo nivel. A nivel científico, a nivel social, a nivel político, incluso a nivel religioso, grandes personajes. La diferencia es que Jesús no es solo admirado, sino que Jesús es amado más allá de su muerte. Normalmente estos grandes personajes fueron amados en la época en que vivían. Murieron y de ahí en adelante simplemente fueron admirados. Sin embargo, Jesús trascendió la tumba. Y lo hizo porque efectivamente resucitó. Y Jesús no es solamente un personaje histórico que se quedó en el pasado, sino que Jesús está vivo hoy. La tumba está vacía. Queridos amigos, eso significa que nuestra relación con Cristo debe ser una relación no solo de admiración, sino que debe estar marcada como por 2 actitudes: el amor y la fe. Esas deben ser las 2 características que marcan nuestra relación con Cristo. Repito, no solamente la admiración, como si fuera un gran personaje. De hecho, conocemos personas nada creyentes que dicen que admiran a Jesús. Pero nuestra relación con Cristo, en primer lugar, debe ser una relación de amor. Y recordemos esas palabras de Benedicto XVI: uno no se hace cristiano por una opción ética, no por una gran idea, sino por el encuentro con una persona, con Jesucristo, una persona que nos cautiva, una persona que nos enamora. Uno puede seguir la filosofía de algunos hombres importantes, pero esos hombres murieron y quedaron en el pasado. Su filosofía puede pervivir en el tiempo. La diferencia es que Jesús no solamente enseñó la más bella filosofía de vida que existe, sino que Él está vivo y todavía hoy podemos tener una relación de amor con Él. Y los que hemos experimentado un proceso de conversión sabemos que es así. Sabemos que su amor nos ha llenado, que su amor ha sanado nuestras heridas, que su amor ha limpiado un triste y doloroso pasado. Le amamos, pero además tenemos fe en Él, porque nosotros amamos personas, pero esas personas no necesariamente nos exigen que tengamos fe en ellas. Sin embargo, a este Jesús que amamos, Él nos dijo que si creemos en Dios también debemos creer en Él. Significa que creemos que sus palabras se cumplen. Creemos que resucitó. Creemos que todavía hoy hace milagros. Creemos que tiene poder para sanar. Creemos que tiene poder para ayudarnos en estas circunstancias. Creemos que es Señor de la historia y creemos que volverá a juzgar a vivos y muertos. De manera que no basta admirar a Jesús. Además hay que amarlo y tener fe en Él. Segundo, el mundo no entiende el lenguaje de la cruz. Jesús anuncia su pasión. Y sus apóstoles no entendían este lenguaje, dice el Evangelio.
les resultaba tan oscuro que no cogían el sentido. Amigos, es que el lenguaje de la cruz es un lenguaje oscuro, confuso, un lenguaje lejano para el mundo. Y esto específicamente lo dice el apóstol San Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 18. Pues la predicación de la cruz es una necedad para los que se pierden, mas para los que se salvan, para nosotros es fuerza de Dios. Óyeme bien, el espíritu del mundo, y cuando hablamos aquí del espíritu del mundo nos referimos al ambiente de pecado, al ambiente anticristiano. A eso nos referimos con la palabra mundo en esta reflexión, muy conforme a lo que enseña el evangelista San Juan. El mundo no puede soportar el lenguaje de la cruz, porque básicamente el mundo tiene dos características: el horror al sufrimiento y la idolatría del placer. Esas son las dos características del espíritu mundano: horror al sufrimiento e idolatría del placer. Horror al sufrimiento significa que cualquier cosa que genere sacrificio, que genere renuncia, que genere mortificación, cualquier sufrimiento por hacer el bien es mal visto. Es más, te dice que lo importante es que te sientas bien contigo mismo. ¿Se han dado cuenta que existe hoy una filosofía más o menos extendida, incluso entre cristianos, que dice algo así como que lo importante es que tú te sientas bien contigo mismo? Y en este orden de ideas, que pecado sería solo aquello que te hiciera sentir mal. Pues amigos, esta no es la doctrina católica, esta no es la doctrina que enseña el Evangelio. Si tuviéramos una conciencia muy bien formada, si tuviéramos una conciencia recta, verdadera, entonces evidentemente el pecado nos incomodaría y la virtud nos agradaría. Pero en muchas ocasiones tenemos una conciencia mal formada y a veces estamos bastante cómodos en el pecado. Y en ocasiones incluso la virtud nos exige, nos talla y de alguna manera nos molesta. Por eso el criterio de discernimiento no puede ser nuestro sentimiento, sino la verdad del Evangelio. En este orden de ideas debemos saber que en ocasiones practicar el bien implica sacrificio, que seguir a Cristo implica renuncias, que en ocasiones se van a burlar de nosotros, nos van a ver extraño, que en ocasiones sentiremos como que el alma se nos desgarra cuando tengamos que dejar algo que sabemos que Cristo no quiere, que Cristo no ama, y sin embargo hemos de hacerlo. Porque el Señor dijo con toda claridad, Mateo capítulo 16, versículo 24, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, cargue su cruz y sígame. Ya sé que puedes estar pensando que este evangelio está muy duro, es muy difícil practicarlo, que a quién le gusta sufrir. Queridos amigos, esto no es ningún tipo de masoquismo. Acá no estamos diciendo que nos guste sufrir, estamos diciendo que amamos a Cristo y que le amamos tanto que estaríamos dispuestos a sufrir por Él, por seguir su palabra, por seguir su voz. Lo que estamos diciendo es que el amor en nosotros es más grande que el temor al sufrimiento. Óyeme bien, nuestro amor por Cristo debe ser más grande que el temor natural que tenemos al sufrimiento. Pero además, es que no se sufre solo por el hecho de sufrir, sino que todas estas renuncias, todos estos sacrificios, todas estas mortificaciones que en ocasiones exige seguir a Cristo, terminarán en una gloriosa resurrección. Es que Cristo nos dijo que lo acompañáramos hasta el Calvario, pero no para quedarnos muertos allí, sino para resucitar con Él. San Pablo lo dice, si hemos muerto con Cristo, también resucitaremos con Él. Lo que estoy diciendo es que es la lógica del grano de trigo que cae en tierra y muere. Muere para dar fruto. Y ciertamente mientras muere, duele. Pero es que el fruto hará olvidar todo el dolor que se sintió. Yo estoy, por ejemplo, a punto de ser padre por 5ª vez. Tengo a mi hijo Pablo, 2 niñas, Mariana y Manuela, una bebé en el cielo y está a punto de nacerme mi otra bebé, Salomé. Estamos a escasos días. Y claro que el parto es difícil. Claro que los dolores de parto son tremendos. Pero créeme, cuando la bebé esté en los brazos de mi esposa, ella olvidará completamente sus dolores, porque el dolor unido al amor lleva siempre a la gloria. Tercero, ¿temes a la voluntad de Dios? El Evangelio dice que los apóstoles tenían miedo de preguntar sobre el asunto.
tenían miedo de la cruz. Más allá, tenían miedo de la voluntad de Dios. Y esto es así desde el inicio de la Biblia. Esto es así desde el inicio de la creación. Cuando Adán y Eva pecaron, empezaron a tener miedo a Dios. Y así dice Génesis 3:10. He oído tu voz en el jardín y tuve miedo. Respuesta de Adán a Dios que se acercaba, justo después del pecado original. En muchas ocasiones, la herida del pecado nos ha hecho tener miedo de la voluntad de Dios. Yo recuerdo que en la universidad tenía una amiga muy buena, muy noble, una amiga de buena familia, de buenos principios. Pero yo la invitaba a un retiro espiritual y ella tenía miedo que en ese retiro espiritual el Señor la llamase a la vida consagrada. Le tenía miedo a la voluntad de Dios. Finalmente, no tenía vocación a la vida consagrada, se casó con un muy buen hombre, hoy es una maravillosa madre, esposa, misionera, pero me hacía recordar mucho esto del libro del Génesis. ¿Cómo le tenemos miedo a la voluntad de Dios si es que la voluntad de Dios es lo mejor que nos puede suceder? Si es que lo que Dios quiere para nosotros, por muy extraño que nos parezca y por muy lejos de los estándares del mundo que sea, siempre será para nuestro bien. Querida familia, hoy tenemos que pedirle al Señor que nos sane todo temor de hacer y seguir su voluntad. Por eso vamos a orar. Amado Señor, nos encontramos ante tu presencia. Hoy queremos declararte nuevamente nuestro amor y nuestra fe por ti. Hoy queremos decirte que no solo te admiramos, sino que te amamos profundamente y tenemos fe en tu palabra. Ciertamente te amamos menos de lo que deberíamos amarte y nuestra fe todavía es flaca. Pero si tú envías tu Espíritu, Señor, entonces nuestro amor se incrementará y nuestra fe será sólida. La fe que necesitamos para enfrentar el momento de la cruz, para enfrentar el momento difícil del sufrimiento, el amor que necesitamos para permanecer en pie en medio de la prueba. Eso es lo que te suplicamos hoy. Concédenos el don de tu Espíritu para no huir a la cruz, para no huir al cumplimiento de tu voluntad y para no temerle, porque sabemos que lo que tú nos pides será para nuestro bien, porque estamos seguros que en tu voluntad no solo está nuestra paz, sino nuestra felicidad, nuestra realización, que en tu voluntad finalmente encontraremos aquello que hemos buscado equivocadamente por el camino del pecado. Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Amén. Recordemos entonces, primero, no basta con admirar a Jesús. Segundo, el mundo no entiende el lenguaje de la cruz. Tercero, temes a la voluntad de Dios. Compromiso. Vamos a pedir en el rosario la gracia de no temer a la voluntad de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.